con mucha alegría que nosotros inauguramos esta nueva etapa del auditorio que nosotros construimos en 2011. Y ahora recibimos un número récord de personas después de 3 años de pandemia que tuvimos en las conferencias presenciales en este lugar. Y ahora, gracias a Dios, nosotros estamos casi con todo adecuados. Solo queda terminar algunas cosas. Lo importante es que la palabra de Dios pueda fluir en medio nuestro, porque es la palabra, es la que hace toda la obra de Dios. En 2010, el hermano Don me pidió, juntamente con el hermano Jonas Pizarro, ayudar a esta región, coordinar la obra en esta región que estaba formada por 4 estados: Pará, Amapá, Maranhão y Piauí. Entonces, en aquel tiempo la situación no era buena. Había mucha divergencia, mucha discordia, mucha confusión. La situación era caótica espiritualmente hablando, pero gracias a Dios, el Señor fue sanándonos, curándonos. Yo dije a los hermanos líderes de esta región que yo no tendría cómo cuidarlos desde San Pablo, un lugar tan distante, y lo único que yo sé que va a conseguir esto es aproximar a las iglesias de esta región del ministerio del hermano Don, de la palabra, porque es la palabra la que nos da la unidad. La palabra es la que nos da la dirección, y la palabra hace la obra de Dios donde ella esté siendo recibida adecuadamente. En segundo lugar, aproximar a esta región de la misma persona del hermano Don, para que la región pueda conocer su corazón, sus procedimientos, sus propósitos. Esto yo hablo basado en 2 Timoteo. Si ustedes quieren abrir sus Biblias, aquí está Pablo dando una palabra para capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, versículo 3. Tú seguiste de cerca. Entonces, esta es la primera parte. El secreto de la bendición de la iglesia es seguir de cerca la palabra. Seguir de cerca la palabra que sale de la boca de Dios por medio de su apóstol. En segundo lugar, no solo seguir de cerca la enseñanza, la palabra, los mensajes, sino también de seguir de cerca el proceder. Quiere decir, Timoteo conocía cómo Pablo procedía en cada situación. Propósito. Timoteo conocía el corazón de Pablo, cuál era el propósito de su corazón, su fe. Cuando usted, mirando las situaciones externas, nada estaba demostrando algo positivo, pero por la fe usted cree que Dios está trabajando. Longanimidad, paciencia, mucha paciencia, también amor y perseverancia. Y hasta aún las persecuciones de Pablo, Timoteo las acompañó, y también los muchos sufrimientos de Pablo. Hermanos, cuando nosotros seguimos de cerca, no solo la palabra, sino que nosotros también conocemos la persona que el Señor nos coloca en el liderazgo de la obra, nosotros pasamos a no tener más dudas. Nosotros pasamos a seguir con simplicidad y con obediencia
Ahí las iglesias comienzan a recibir la bendición del Señor y la palabra de Dios comienza a actuar. Entonces fue en esta dirección que yo ayudé a esta región, gracias a Dios. Después de algunos primeros años de muchas dificultades, gracias a Dios, el Señor trajo paz a esta región, trajo armonía a esta región. Y más tarde los hermanos preguntaron, más específicamente Lennon me preguntó, ¿cómo ellos podrían tener un nuevo comienzo en el CEAPE? Aquí, entonces, yo le di algunos principios y gracias a Dios los cooperadores de aquí rápidamente la adoptaron, siguiendo esta dirección, y el CEPEP comenzó a cambiar su situación, tomó otro rumbo. El Señor entonces los bendijo y hubo muchos jóvenes siendo perfeccionados y muchos se tornaron trabajadores de la última hora para el Señor. Y también el Señor en el año 2017, con la partida del hermano Don, comenzó a intensificar todas las herramientas que él había dado por el hermano Don a la iglesia, comenzando por el colportaje dinámico, cosas que nosotros teníamos muchas dificultades de hacer antes. La región de Minas Gerais, por el hermano Reinaldo Silva Rodríguez, y también por el hermano Amir, allí en Foz do Iguazú. Son dos regiones que fueron muy fieles al Señor, al hermano Don, para formar colportores, pero la manera convencional las cosas no fluían. Pero a partir de 2017, 2018, las cosas comenzaron a fluir. El Señor nos abrió una puerta muy grande a través del colportaje. Comenzando, el Señor nos dio una frase de abordaje maravillosa que vino de los cielos, que es: ¿puedo orar por usted? Y con esto, hermanos, el Señor intensificó esta herramienta llamada colportaje. Y nosotros entonces pasamos para atender a esta necesidad. Ya desde 2019, yo pedí ayuda de Amir y del hermano Mauricio para que nosotros repliquemos. Hasta entonces, este colportaje dinámico estaba siendo trabajado por un solo equipo, y yo quería que se replique en 2019 en 25 equipos, y el hermano Amir me ayudó y nosotros formamos 27 equipos en 2019. Hermanos, de 2019 hasta el día de hoy, a pesar de la pandemia que comenzó el aislamiento a partir de marzo de 2020 y duró prácticamente entre 1 y 2 años. Y hermanos, solo por el colportaje nosotros distribuimos casi 10 millones de libros. Algo totalmente imposible en el pasado. Entonces el Señor hizo con que esta herramienta fuese intensificada. ¿Por qué? Porque, hermanos, en 2020 nosotros percibimos que la venida del Señor estaba próxima. Había llegado el momento de la aurora, y por haber llegado el momento de la aurora, entonces Dios comenzó a llamar a los trabajadores de la última hora. Los trabajadores de la última hora no son del padrón de los trabajadores de las horas convencionales, de 3 en 3 horas. El Señor en la última hora, Él tuvo que llamar a algunos que estaban desocupados, quién sabe, fuera del padrón convencional o hasta tradicional. Y el Señor comenzó a trabajar entre nosotros, personas inservibles, personas aún que estaban desocupadas, personas que estaban fuera del padrón de lo convencional. El Señor comenzó a llamarlos. Y como el primer ejército de David era de la caverna de Adulán, estaban formados por endeudados, ¿qué más? Abatidos de espíritu,
que vivían apretados y que estaban amargados. ¿Ustedes también estaban así? Endeudados, ¿no es así? Pero gracias a Dios, el Señor formó un ejército. Hermanos, el colportaje dinámico cambió todo el dinamismo de la vida de la iglesia, porque esto comenzó a traer muchos contactos a la iglesia para que cuidar. Pasamos a tener muchas personas para cuidar a través de la central de recepción y a través de las redes de cuidado. Las mujeres conectadas, de los hombres de oración, de los jóvenes, el avanza joven. También el Señor levantó algunos años atrás de aquello, también comenzando con el mismo padrón, el amor a la palabra profética y la simplicidad y la obediencia. Este grupo de jóvenes surgió de aquí, de San Luis de Marañón. Ellos comenzaron a acompañar, ellos fueron el primer grupo de jóvenes que yo conozco que acompañaban de cerca la palabra. Todas las semanas ellos acompañaban la palabra del último fin de semana. Ellos estaban realmente revestidos de poder, y el Señor usó a este grupo de jóvenes y esto se transformó en Alabanza Joven y hoy Fábrica de Vencedores. Que tantas iglesias son beneficiadas con estas salidas de la predicación del Evangelio, y también se tornó un grupo de cuidado de los jóvenes. Ellos tienen grupo de familiar, grupo de cuidado, etcétera, etcétera. Es maravilloso lo que el Señor hizo con nosotros. Y aún, hermanos, nosotros también tenemos nuestros niños. Entraron en este ejército. Nosotros tenemos Fábrica de Vencedores Kit. Hermanos, los niños no tienen ningún concepto. Ellos miran a ustedes orando por las personas y ellas también quieren hacer lo mismo. Sin miedo, sin ningún frío en la barriga. Todos tienen frío en la barriga, pero los niños no tienen. Y también nuestros adolescentes están entrando en guerra también. Entonces, queridos hermanos, yo quiero decirles a ustedes hoy, el Señor realmente ha hecho muchas cosas dentro de estos 4 o 5 años. Y Dios está formando un ejército. Un ejército, hermanos, ¿saben para qué? Este ejército, hermanos, es para traer al Señor de regreso. Porque en Mateos 24:14, allí Jesús dice que y será predicado este evangelio del reino a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces el Señor necesitaba llamar a este ejército. Y este ejército, hermanos, es una promesa del Padre al Hijo. En Salmos 110, versículo 3, allí dice que el pueblo de Dios, que son las iglesias, se presentarían generosos en el día de la convocación. La convocación ya comenzó. En 2019, 2020, el Señor comenzó a llamar y las iglesias voluntariamente se colocaron para formar este ejército. Y no solo esto, se formó también un ejército de jóvenes santos, que no sabemos de dónde vienen tantos jóvenes, tantos adolescentes y tantos niños, cayendo como gotas del cielo, como gotas de rocío, que caen como gotas de rocío del cielo, hermanos. Hoy están esparcidos por todo el mundo, no solo en el Brasil. En todo lugar nosotros tenemos niños, adolescentes, predicando el Evangelio. Yo no sé de dónde salen. El Señor es quien hizo caer estas gotas del rocío. Hermanos, esto es maravilloso, porque nosotros estamos viendo que está llegando el tiempo del Apocalipsis, el tiempo de los 7 espíritus. El Señor quiere andar rápido. Él quiere cerrar esta era. Basta de la usurpación de Satanás. Basta del imperio de las tinieblas, haciendo que los hombres sufran aquí en la tierra, viviendo sin rumbo, sin dirección, desconectados de Dios, con la vida desordenada. ¿No es verdad? Entonces nosotros tenemos que luchar, hermanos, para cerrar esta era predicando el Evangelio del Reino. Hermanos, el colportaje. ¿Por qué el colportaje es importante? Porque el colportaje, usted deja en la mano de las personas libros.
que llevan una palabra, que llevan la palabra más profunda de la Biblia. No solo el Evangelio de la gracia de ser perdonados, nuestros pecados ser perdonados por la sangre de Cristo, sino que Dios desea que Cristo sea la cabeza en la vida de cada uno de ellos. Él quiere colocar en orden la vida de las personas. Entonces, este es el Evangelio del Reino que estamos predicando a través del colportaje. Hermanos, esto cambió mucho. Y nosotros comenzamos a dar importancia al CEPEP. Comenzamos a formar equipos de colportores. Y el CEPEP de aquí, de Castañal, si no me engaño, tiene 68 guerreros. ¿No es así? Y muchos decidieron dar un año sabático al Señor. Actuar un año más como colportores ahora. En cuanto entra un nuevo grupo en el año que viene en el CEPEP, nosotros tenemos guerreros en las calles, tenemos ejército en las calles. Ustedes vieron la reunión de hoy a la noche. Miren, tal es así que ustedes, las sillas están bien apartadas del centro para tener un área para que este ejército liberen el espíritu, canten, alaben al Señor, salten un poco aquí adelante. Hermanos, este es el ejército que el Señor tiene. Por eso, hermanos, tal vez nosotros de una manera, nosotros entramos aquí por primera vez, extrañamos un poco este movimiento, esta alegría de los hermanos saltar y cantar, hablar la palabra, leer la palabra, hermanos. Pero Dios está levantando la moral de un ejército. Y ustedes saben que este ejército, hermanos, necesita de esta moral para poder avanzar en los lugares que ustedes nunca pensaron en ir. Hoy a la noche voy a decirles a ustedes también van a participar de África. Señor Jesús. A partir del año 2000, cuando el hermano Don nos habló a nosotros, ir a África, él nos dio la visión del hijo varón. No sé si ustedes recuerdan eso, el hijo varón. Nosotros necesitamos completar el número de los vencedores que componen al hijo varón para que el Señor pueda volver. Desde entonces nosotros hemos entrado en África y en diversos países en África. La primera entrada fue difícil, pero fue maravillosa. Sin embargo, con el pasar de los años, esta obra quedó un poco parada, solamente manteniendo con nuestras ofrendas para una sobrevivencia. No había progreso en la obra, no había expansión en la obra. Hermanos, gracias a Dios, Dios nos dio, hermanos, estas herramientas, que es el CEPEP, para formar colportores, y el colportaje, para trabajar con libros, para llevar el Evangelio del Reino adelante. Hermanos, esto es un camino consistente, este es un camino que realmente va a traer una solidez para el avance de la obra de Dios predicando el Evangelio del Reino. Entonces, desde entonces, la región 6, que son las iglesias de Minas Gerais y de Espíritu Santo, ellos aceptaron el primer desafío que yo les di a ellos. Yo les di este primer desafío y fueron este año a Angola y Príncipe y Santo Tomé. Hermanos, de esta nueva manera ya están surgiendo frutos. Esta incursión de ellos es la segunda entrada que están haciendo ahora y ya van en la tercera entrada. Ya tienen CEAP en Luanda listo, ya está funcionando. Ya tienen una van comprada para el transporte. Ya estamos montando un bucafé cerca del centro para alcanzar a personas de otros niveles. Hermanos, el colportaje va a ser la diferencia.
Y allí en África nosotros tenemos muchos jóvenes, muchos niños, extremadamente obedientes a los más viejos. Ellos aún no tienen aquella cultura occidental de poco a poco los jóvenes desobedecer a los mayores. No, ellos son extremadamente obedientes. Hermanos, es un buen material para el CEPEP. Y que actúen como colportores. Eso va a tener una expansión en la obra de una manera consistente allí. Y enseguida, quien atendió el llamado, voy a decir primero, la región 1 que está formada por Brasilia y alrededor, Goiás, hasta la parte del norte, Manaus, Amazonas, Rondônia, etcétera, etcétera, allí, hermanos. Juntamente con la región 8, que es el estado de San Pablo, hicimos una incursión a África del Sur, hicimos las incursiones en Mozambique, Madagascar y Malawi. Y ya estamos planeando como ya tenemos un CEPEP, terminando las instalaciones, hermanos, en África del Sur. Estamos ya alquilando CEPEP en otros países y enseguida, hermanos, nosotros vamos a hacer la segunda incursión para consolidar la obra en esos países. Y había una región muy grande. Yo no tenía la región que pudiese ayudarnos. Esa región es Kenia, Uganda y toda aquella región alrededor, Tanzania, y hay otros países, y también en Congo y Kinshasa. Ahí yo conversé con Amir, si CONESUR tomaba este desafío. Estos hermanos nunca me dicen no a mí. Ellos aceptaron este desafío delante del Señor y ya fueron para Kenia, Uganda, y ya algunos líderes ya están aquí en Brasil para ser perfeccionados y están viniendo otros jóvenes maduros, valientes de David, van a estar 2 meses aquí, hermanos. Y ahí yo hablé con Amir, usted también tiene que ir a Congo. Congo tiene mucho futuro. Allí hay muchos jóvenes con buen carácter, buen material para que el Señor pueda usarlos para hacer CEPEP y colportaje. Hermanos, Amir fue. La iglesia en Kinshasa tiene 600 hermanos, 480 jóvenes. Cuando él habló, ¿quién quiere hacer CEPEP? Él explicó el CEPEP y que el colportaje. Más de 200 jóvenes querían hacerlo. Pero no tenemos lugar para tanta gente. Ya comenzó allí el primer equipo con 90 personas. Y la inversión es muy grande, esas idas, pasajes muy caros. Y traer personas aquí también es muy costoso, hermanos. Ahí yo percibí, hermanos, que esta región, llamado Cone Norte, ustedes sabían que esta región de ustedes se llama Cone Norte. Yo no sé de dónde se tornó un cono, no hay ningún cono acá. Este término es un espejo de Cono Sur. Entonces dije, óptimo. Entonces, Cone Norte tiene un potencial muy grande. Ya tiene un ejército. Ya tiene las iglesias, ya están las iglesias. Ya son maduras, listas para ayudar a otras. Hay muchos hermanos que están comprometidos, encajados en traer al Señor de regreso. ¿Quién tiene este encargo? Ahí yo conversé ayer con los líderes de ustedes aquí de esta región. Ustedes van a hacer el equipo con el Cono Sur. Entonces ahora estos países que son responsables, que están bajo la responsabilidad del Cono Sur, esos países africanos, pasan a ser de ustedes también. Ustedes van a cuidar de él. Para comenzar, estos países que ya visitaron, Kenia, Uganda y el Congo. Y después vamos a expandirnos para las regiones. Aún hay Camerún para ir.
No es el camarón de comer, es Camerún, el país que derrotó a Brasil en la Copa. Ustedes van a participar con recursos humanos, con oración y con recursos financieros. Estos países pasan a ser de ustedes y el fruto también será de ustedes. Entonces, después los hermanos van a tener que comunicar cómo en la práctica ustedes pueden participar. Entonces yo, hermanos, estoy muy contento que la obra del Señor está avanzando por toda la tierra. El Señor, no solo en cuanto nosotros conversamos aquí, nosotros ya estamos, ya hay ¿cuántos? ¿Riberinos cuánto? Hay casi 60 hermanos yendo de los Estados Unidos a invadir Puerto Rico, a hacer colportaje y llamar a las personas para que sean perfeccionadas en el CPEP, para que en Puerto Rico nosotros tengamos un CPEP fuerte para producir colportores, para que actúen tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y en cualquier lugar de lengua inglesa. Y el Señor nos abrió puertas en Timor del Este, Australia. Nosotros ya hay un equipo allá, que van a quedar un buen tiempo para hacer colportaje y consolidar el trabajo allí. Y de allí Ribelino hizo una visita a Timor del Este. Hermanos, Timor del Este, hay por lo menos 10 personas para que puedan venir a ser perfeccionadas, pero dijimos que espere un poco. En Timor del Este es la puerta a Asia, la puerta a Indonesia, Malasia, Singapur, Vietnam, toda aquella región. Y nosotros tenemos hermanos en Corea y en Japón. Hermanos, nosotros nunca pensamos, nunca programamos esto. El Señor nos fue entregando. No tenemos fuerzas, hermanos, para hacer esto. Pero el Señor quiere capacitarnos. Por eso, hermanos, damos gracias al Señor que estamos en la última era. El Señor llamó a personas que no son personas despreciables, como dijo Pablo en Corintios, personas locas de este mundo. Y el Señor nos juntó como un ejército, nos reunió como un ejército. Nuestro corazón está muy agradecido al Señor. El Señor nos consideró fieles. Nosotros queremos ser fieles al Señor hasta el fin de nuestra vida. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, esta lucha que nosotros estamos trabando, haciendo, no es contra carne y sangre. Nosotros estamos allí quitando esas almas debajo de la esclavitud del imperio de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Desde que Lucifer se rebeló contra Dios, se tornó el adversario Satanás, él también desconectó al hombre de Dios con la caída del hombre en el jardín del Edén, a transgredir de la palabra de Dios. El hombre comió del conocimiento del bien y del mal y que Dios le dijo que no coma. Porque Satanás es el seductor, es el engañador, él es muy sutil. Él engañó al hombre, le ofreció a Eva una capacidad de que el hombre tenga juicio propio, poder de juicio sin Dios. Esto, hermanos, es un engaño, una trampa. Nunca piense que usted es capaz de hacer algo sin Dios. Es un engaño, una trampa, y contaminó al hombre. Todos los hombres se creen muy capaces. Su opinión es la mejor, su manera de hacer es el más correcto, ¿no es así? El hombre cree, el hombre busca la capacidad y más capacidad. Pero hermanos, en la vida espiritual necesitamos aprender que nuestra suficiencia viene de Dios. Porque lo que el hombre consigue hacer como máximo es la obra humana. Pero lo que Dios quiere hacer es la obra de Dios, totalmente fuera del alcance del hombre. El hombre no consigue hacer la obra que Dios quiere hacer. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, nosotros no somos suficientes para estas cosas. No somos capaces ni de pensar algo como si partiese de nosotros. Él dijo, nuestra suficiencia viene de Dios.
nosotros somos ministros del nuevo pacto, no de la letra, porque la letra, hermanos, aún depende de nuestro conocimiento, depende de nuestra capacidad, pero es del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Por eso, hermanos, Zacarías 4 también nos dice, no es por poder, no es por fuerza, sino es por mi Espíritu, así dice el Señor de los ejércitos. Por eso, hermanos, nosotros estamos aquí como trabajadores de la última hora y decimos al Señor, no somos capaces de nada. Somos la iglesia en Filadelfia que tiene poca fuerza, poco en número, somos una manada pequeña, pero aprobó a Dios darnos su reino. Y Él abrió una puerta, dejó una puerta abierta para la iglesia en Filadelfia que nadie puede cerrar. Nosotros dependemos totalmente del Señor. Y hermanos, nuestra gran arma es la palabra. El Señor nos ha dado la palabra. Y la palabra ha hecho el trabajo, la obra de Dios en estos últimos 4 y 5 años. Obras sobrenaturales, obras sobrehumanas que el hombre no consigue hacer y el Señor está haciendo entre nosotros. Por eso, hermanos, vamos a continuar humildes, vamos a continuar con un espíritu contrito, con un corazón arrepentido y siempre pobres en espíritu, para que nosotros podamos, hermanos, nosotros podamos cumplir aquello que el Señor nos encargó. Nosotros queremos que su voluntad sea hecha a través de su iglesia. Muy bien, en el libro de Efesios, hermanos, nos muestra que nosotros estamos recibiendo de Dios un río de la gracia. Es impresionante, nosotros nunca vimos el libro de Efesios de esta manera. Y ahora vemos en el capítulo 1, versículo 3, un río fluyendo. Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo para nosotros que creemos en Jesús. Nosotros, hombres que fuimos impedidos de entrar en el jardín del Edén y tener acceso al árbol de la vida, porque el hombre fue expulsado después de haber transgredido contra la palabra de Dios y fue expulsado del jardín para nunca más tener acceso al árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén. Pero Dios proveyó un río. Este río salía del Edén, este río salía para regar el jardín, pero es impresionante, él salía y se repartía en 4 brazos. 4 brazos, hermanos. El número 4 indica para alcanzar al hombre. En Ezequiel capítulo 1, allí están 4 seres vivientes que representan a las criaturas y el hombre es el líder de estas criaturas. Y allí están las 4 seres vivientes que andan en 4 direcciones. Entonces el número 4 representa, hermanos, al hombre y donde el hombre vive en la tierra. 4 direcciones son para alcanzar al hombre donde quiera que él esté. Nosotros tenemos norte, sur, este y oeste. Usted puede localizarse por estas 4 direcciones en cualquier lugar que usted esté. Entonces este río quiere alcanzar al hombre. Quiere fluir gracias de Dios nuevamente al hombre, que el hombre perdió el acceso a Dios. Y gracias a Dios por la fe en Cristo. Nosotros recuperamos este acceso a Dios por medio del río de la gracia. Este río de la gracia viene a suplirnos. No voy a tener tiempo de repetir todo el libro de Efesios con ustedes. Viene supliéndonos con la gracia, ¿no es así? Viene arreglando nuestra vida. Nosotros pasamos a crecer en la vida de Dios. Fuimos dejando las infantilidades, ¿no es así? Nuestras peculiaridades, nuestras dificultades para relacionarnos. La vida de Dios comienza a crecer en nosotros y nosotros pasamos a ser miembros que funcionan en el cuerpo de Cristo. Pasamos a edificar el cuerpo de Cristo y nosotros pasamos, hermanos, a ganar madurez. Y no solo esto, el fluir del río está trayendo toda la realidad de Dios. Después que el hombre cayó, transgredió contra la palabra de Dios, el hombre, como Satanás, se desconectó de la misma verdad de este universo. Este universo, solo Dios es la verdad, solo Dios es la realidad. Fuera de Dios solo hay falsedad, ilusión, vanidad, mentiras. Entonces el hombre se desconectó de la verdad, hermanos. La vida humana después de la caída
está llena de pozos, agujeros de vanidad, tales así, vacíos de vanidad. Tal es así que en Efesios 2, allí habla que es así, que mi Dios del cielo, me estoy confundiendo aquí. No, en el capítulo 4 de Efesios nos dice que nosotros andamos como los gentiles andaban en la vanidad, sus propios pensamientos. Lo que ocupa nuestra mente, hermanos, es vanidad. Por más que el hombre sea inteligente, sea sabio, pero es vanidad, es vanidad. No produce nada para Dios, no tiene realidad ninguna. Pero gracias a Dios, hermanos, por recibir el río de la gracia, que es el mismo Dios, llenándonos nuestros vacíos, hermanos, con gracia y con verdad. Nosotros estamos ganando consistencia, hermanos, estamos ganando realidad. Nosotros dejamos muchos vacíos de nuestra vida, están siendo llenados con realidades. ¿Usted no percibe esto? Su vida está siendo llenada por la realidad que es el mismo Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Entonces, hermanos, nosotros estamos siendo llenados con Él y nuestra vida comienza a tener consistencia. Las personas nos miran a nosotros y somos personas más confiables. Damos seguridad. Y no solo esto, la misma naturaleza de Dios está siendo infundida dentro de nosotros por el fluir de la gracia. Dios es amor. Nosotros pasamos a tener amor dentro de nosotros, y el amor de Dios. No fingimos amar, no. El mismo amor está dentro de nosotros. Nosotros pasamos a vivir una vida dispuestos a donarnos a los otros, a darnos a los otros. ¿No es así? ¿Quién estaría dispuesto a ir a las calles a predicar el Evangelio? ¿Gracias a qué? Es por el amor que nosotros tenemos dentro de nosotros. Dios es amor y Dios es luz también. Nosotros pasamos a vivir como vivir una vida llena de luz. Si antes mi vida estaba llena de tinieblas, llena de las cosas del pecado, lleno de las cosas, de las obras de las tinieblas, y yo no percibía esto, no tenía ninguna sensibilidad para esto, pero ahora no, ahora yo vivo en la luz. Cualquier pecado que viene a mí, yo soy sensible y yo confieso inmediatamente. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan capítulo 1:1, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así, hermanos, que hoy vivimos. Cualquier odio que tenemos contra otro hermano, somos sensibles y lo tratamos inmediatamente. Cualquier obra de las tinieblas que practicamos, quedamos sensibles. Entonces nosotros vivimos hoy en la luz. Y de esta manera, hermanos, nuestras obras, hermanos, es luz. Ahí a inundar. Ahí no hay brechas para que el enemigo nos ataque y pasamos a vivir en el Espíritu, hablando entre nosotros. La inmersión en la palabra, hermanos, es para hablar la palabra entre nosotros llenarnos del Espíritu y vivir en el Espíritu. Y de esta manera, hermanos, nuestra vida conyugal está cambiando, nuestra vida familiar, padre e hijos, está cambiando, y nuestra vida profesional también está cambiando. Y nosotros estamos, hermanos, listos para la lucha espiritual. ¿Usted está listo? Entonces vamos a continuar. Efesios 6. Versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, no tenemos fuerza suficiente. La fuerza humana no es suficiente para enfrentar la lucha espiritual. Y ni siquiera nuestro poder. Es la fuerza del poder de Dios. Es con ella que nosotros luchamos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos,
Apocalipsis 12 nos dice que el diablo, Satanás, él es el seductor de todo el mundo en nuestra versión John Ferreira de Almeida, revisada y actualizada. Pero en la versión Joan Ferreira de Almeida, él dice que él tiene la capacidad de engañar a todo el mundo. Entonces el enemigo con que nosotros estamos luchando es mucho más sagaz, mucho más astuto que usted. Por eso, hermanos, nosotros no luchamos con nuestra fuerza, porque nosotros no somos par para él. Gracias al Señor, hermanos, nosotros nos revestimos de toda la armadura de Dios y todo lo que nosotros tenemos que hacer es estar firmes. Cuando viene un engaño del enemigo, cuando viene un ataque, ¿qué yo y usted tenemos que hacer? Vamos a entrar en medio de las huestes celestiales de maldad para luchar contra ellos. No, Dios no nos dio esto. La iglesia, hermanos, tiene que seguir la palabra, llenarse del Espíritu, hablando entre nosotros, predicando el Evangelio, cuidando de las personas. Esto quiere decir, vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo y estar firmes. Nuestra parte, hermanos, no es, la política está equivocada, entonces vamos a entrar en la política para arreglar la política. Esta no es nuestra lucha. Nuestra lucha, hermanos, es estar firmes como la iglesia. Nuestro papel es estar firmes de aquello que el Señor nos ha dado. No sé si los hermanos me entienden. No vamos a enfrentar. El Señor dio a la iglesia este papel de estar firmes. Vamos a estar firmes. Porque nuestra lucha, hermanos, no es contra la sangre y la carne. Y sí, contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Estos lugares celestiales es el aire, los aires. No es aquella región celestial donde Cristo está sentado. Esta región celestial donde Cristo está sobre todo principado y potestad. Esto está en Efesios capítulo 1. Sobre todo dominio, todo poder. Y capítulo 2 nos muestra que la iglesia también, por la resurrección de Cristo, ya que nosotros también resucitamos juntamente con Cristo y también nosotros fuimos elevados a esta misma región con Cristo. Sobre todo principado y potestad. Pero los principados y potestades están en los aires, no donde Cristo está. Están bajo posicionalmente de nosotros también, entonces sobre ellos. Por eso, hermanos, no use su arma natural para luchar contra ellos. Esta no es nuestra incumbencia. A nosotros nos cabe estar firmes. ¿Cómo estar firmes? Ahí viene Apocalipsis 12. Vamos a ver. Apocalipsis 12. Bueno, yo voy a leerlo así. Versículo 5 voy a leer. Debería leer desde el versículo 1 para ver el contexto, pero creo que ustedes ya saben. Y a ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El capítulo 1 habla de la mujer. Esta mujer, en verdad, es la composición de todos los hijos de Dios en todas las épocas. Y esta mujer en el Nuevo Testamento, hermanos, es la iglesia, compuesta de todos los que creyeron en Jesús, en el pasado, presente y futuro. Pero, hermanos, esta mujer está a punto de dar a luz un hijo varón. Este hijo varón, hermanos, es la parte luchadora, la parte fuerte de la iglesia. Yo no sé si ustedes tienen esta idea en el Antiguo Testamento,
Dios compara a su pueblo, al pueblo de Israel, como si fuese Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y Jerusalén representa a todo el pueblo de Israel. Pero dentro de la ciudad de Jerusalén, hermanos, existe una fortaleza. Esta fortaleza se llama la fortaleza de David. Se llama Sión. Allí estaba ocupado por los jebuseos. Era un pueblo fuerte, luchador. Pero David, él no se preocupó, confió en Dios y fue allí y conquistó esa tierra y estableció a Sión como su ciudad, la ciudad de David. Entonces Sión es la ciudad de David. Representa, hermanos, al hijo varón. Representa la parte fuerte de la iglesia, la parte fuerte de Israel. Es la parte que lucha por el reino y defiende al reino. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nosotros hacemos parte de Sión. No sé que usted ni esté ahí con el Señor, ni con el reino del Señor, de Dios, ni le interese el sufrimiento de las personas. Bajo el imperio de las tinieblas, usted continúa viviendo su vida, ganando su dinero. Ahí usted no hace parte de Sión, pero nosotros aquí queremos acomodar a que todos estén luchando en Sión. Ahí nosotros vamos a ser parte de este hijo varón, a ser parte de los vencedores. Por eso nosotros vamos a África también, para formar enseguida los vencedores de aquel continente, para que se junten con nosotros, porque cuando llegue al final de los tiempos, los vencedores serán arrebatados hasta el trono de Dios. ¿Sabe cuándo sucederá esto? Sucederá antes de la gran tribulación. Cuando llegue la gran tribulación, antes que comience, Dios va a arrebatar a los vencedores. Esta es mi esperanza. Quiero ser arrebatado, vivo si es posible, antes de entrar en la silla de ruedas. Y yo cuento con ustedes. Ahí, hermanos, este hijo fue arrebatado para Dios hasta su trono. Ahí el versículo 7 comienza una historia en los cielos. Hubo pelea en los cielos. Miren esto. La lucha en las regiones celestiales. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fueron lanzados fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Miren, ¿quién luchó? Él comienza a hablar del hijo varón, los vencedores que fueron arrebatados antes de la gran tribulación, y de repente él habla de la batalla en los cielos. Y la batalla en los cielos parece que nosotros no participamos. Allí está el ángel Miguel peleando contra el dragón y lo vencieron. Y lo venció. Hermanos, pero esto tiene todo que ver con nuestra lucha. En cuanto a la iglesia aquí en la tierra está firme en los cielos, la lucha trae la victoria por causa de la iglesia. ¿Ustedes sabían esto? ¿Por qué yo puedo afirmar esto? Miren el versículo 10. Oí una gran voz del cielo proclamando la salvación, el poder de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo, porque fue expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Pero en el versículo 11 dice, ¿quién le venció? Y ellos le han vencido. Aparentemente es Miguel, el ángel, quien lo venció en la batalla en los cielos, en los aires. Pero, hermanos, quien venció somos nosotros.
Rivelino, ¿usted entiende o no? Entonces, cuando nosotros estamos en la iglesia firmes, practicando lo que el Señor nos dio para que practiquemos, no vamos a un lugar donde no nos llamaron. No, vas a estar firme aquí. En los cielos, la batalla es vencido. Pero ¿cómo vencieron? Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermanos, nosotros estamos aquí, nuestra base es la sangre. No tenemos justicia propia. Nuestra base de estar en la obra de Dios, hermanos, es la sangre del Cordero. En segundo lugar, por causa de la palabra del testimonio que dieron. Hermanos, la palabra que sale de la boca es fácil de hablar. Y no toda la palabra que sale de su boca es verdadera. Y usted vive aquello que habla. Pero ellos no. Ellos dieron palabra del testimonio, que es el vivir de ellos. Su vivir tiene realidad. Son personas, hermanos, que recibieron del río de la gracia la realidad. La vida de ellos dan testimonio de la palabra que ellos hablan. Cuando ustedes van a las calles, colportores, seapistas, ustedes van a las calles, ustedes dan palabra allí. No es palabra vacía. Ustedes dan palabra del testimonio. Es por esto que esta palabra sale con poder, porque es palabra de su testimonio, palabra del testimonio. Nosotros no hablamos de una manera vacía. Y no solo esto, y aún en etapa de muerte no amaron su vida. Hermanos, nosotros estamos aquí no para salvar nuestra vida, salvar nuestra piel, salvar nuestra vergüenza. Nosotros estamos aquí para eso. Los seapistas son perfeccionados para esto. Salir fuera de sí, salir de los límites humanos y depender del Señor. Rumeando la palabra, haciendo inmersión en la palabra, creyendo en la palabra. Hermanos, ellos no aman su propia vida. Quien ama su propia vida, su vergüenza, no hacen esto que ellos hacen. Si usted quiere ser uno que quiere traer al Señor de regreso, nosotros tenemos que tener este principio. Nosotros vamos a vencer por la sangre del Cordero, por la palabra de testimonio que nosotros damos en nuestro día a día. Cuando predicamos el Evangelio, hablamos a las personas, nosotros tenemos realidad. Y en tercer lugar, hermanos, nosotros estamos aquí para salvar nuestra piel. Estamos aquí, hermanos, por causa del Señor, negándonos a nosotros mismos, negando la vida del alma para hacer la voluntad del Señor. Es esto que está sucediendo entre nosotros. Esto es estar firmes, ¿entienden? Nuestra lucha no es nosotros aventurando, ir a los cielos y luchar con Miguel, no. Nuestra lucha de aquí es estar firmes, aquí en la tierra. Entonces yo quiero mostrarles un poco a ustedes qué es estar firmes. Segunda de Crónicas 20. Se hizo un capítulo conocido por nosotros. ¿Por qué conocido? Porque tiene un versículo 20 que es famoso entre nosotros. Creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Y creed en sus profetas y seréis prosperados. Pero el contexto de Segunda Crónica, capítulo 20, habla de una gran amenaza para exterminar el reino de Judá. El rey Josafat estaba desesperado porque se juntaron los hijos de Moab, juntaron los hijos de Amón y aún algunos amonitas se juntaron, vinieron a la pelea contra Judá. Y Judá no conseguía enfrentar esta numerosa multitud de ejércitos. El pueblo quedó desesperado, el rey estaba desesperado. Hermanos, gracias a Dios. Entonces vino, el versículo 14, vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación sobre Yaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya. Y versículo 15 dice, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén,
Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué le dice el Señor a ustedes? Esta es la palabra del Señor. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La pelea no es nuestra, hermanos. No es colocar los guantes de boxeo y ponernos a pelear. No, la lucha es de Dios. Mañana descenderéis contra ellos para encontrarlos al final del valle, frente al desierto de Jeruel. Presten atención, versículo 17. No harás para que peleéis vosotros en este caso. Dios no entregó a ustedes para estar luchando contra los principados y potestades, no. Paraos, estad quietos. Efesios 6 nos dice para que nosotros estemos firmes. Ustedes tienen que tomar solo posición. Tienen que estar parados. ¿Entendieron? Es tomar posición, estar parados y ver. Dios va a luchar por ustedes. Ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. ¿Qué sucedió? Ahí que Josafat se levantó y dijo: oídme, Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, creed en Señor vuestro Dios, creed en sus profetas y seréis prosperados. Ahí que sucedió, él aconsejó con el pueblo y ordenó cantores al Señor, y ellos comenzaron a cantar: dar gracias al Señor porque su misericordia es para siempre. Y ellos, sabiendo cantar y alabando al Señor, puso el Señor emboscada. ¿Quién luchó, hermanos? El Señor puso emboscada contra los hijos de Amón, Moab y de los montes de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El pueblo de Judá no tuvo que desenvainar ni una espada. Dios luchó por ellos. Porque los hijos de Moab y Amón se levantaron contra el monte Sinaí y los destruyeron. Y cuando terminaron y se ayudaron unos a los otros a destruirse, se terminaron solos. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, nuestra lucha es estar firmes. Estad quietos, tomad posición, vuelvan a la posición. Amén. Nuestra parte, hermanos, es recibir la palabra con reverencia, practicar la palabra con simplicidad, con obediencia. ¿No es así? Vamos a salvar a las personas en las calles, vamos a predicar el Evangelio, vamos a llevar, distribuir y sembrar los libros que tienen el Evangelio del Reino y traer a las personas para cuidar en la iglesia. El corazón de Dios, hermanos, es apacentar a las ovejas. Dios creó a los hombres como ovejas, pero hoy las ovejas están sin pastor. Vamos a traer a la iglesia, vamos a cuidar de las personas, vamos a edificar la iglesia. Hermanos, esta es nuestra lucha. Vamos a estar firmes aquí. Sabemos, hermanos, que Satanás va a mandar ondas y ondas de ataques contra la palabra, contra nosotros saliendo a predicar el Evangelio, contra el reportaje, contra el CP, contra la red de cuidado, hermanos. Él va a intentar atacar, pero nos cabe a nosotros estar solo firmes. Vamos a estar firmes. Oh, Señor. Y Daniel, capítulo 10. Para mostrarles a ustedes, hermanos, esta lucha en las regiones celestiales no es nuestra. La iglesia solo tiene que hacer su papel, su parte. Miren, Daniel, capítulo 10, versículo 10. Y aquí una mano me tocó,
e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, estad atentos a las palabras que te hablaré. Hermanos, nosotros estamos siempre atentos a lo que el Señor va a hablar. Esto es nuestra parte. Levántate, porque te enviaré. ¿Quién es enviado? Al hablar Él conmigo, yo me puse en pie temblando. ¿Quién era este que hablaba con Él, hermanos? Muy probablemente sea el ángel Gabriel. Muy probablemente. Porque en los capítulos anteriores, por ejemplo en el capítulo 9, versículo 16, allí estaba Gabriel. Capítulo 8, 16, está Gabriel. Y capítulo 9, 21, habla, aquí dice Gabriel, el que yo había visto, vino volando, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Muy probablemente este sea Gabriel, el que vino a acudir a Daniel en medio de una lucha espiritual. Ahí, en medio de la lucha espiritual, Daniel oró al Señor, pidió al Señor fuerza para vencer este engaño, esta trampa. Él dice así, de cierta manera, él dijo: yo soy Gabriel, yo fui enviado para acudirte. Entonces me dijo: no temas, porque desde el primer día que aplicaste el corazón a comprender y enviarte de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y por causa de tus palabras es que yo vine. Hermanos, cuando nosotros estamos luchando aquí en la tierra, estando firmes, predicando el Evangelio, cuidando a las personas, pidiendo a que el Señor nos mantenga firmes de los ataques del diablo, el Señor atiende las oraciones. ¿Sabe cómo el Señor atiende las oraciones? Él manda a sus ángeles para luchar en los cielos, porque nosotros, ustedes saben que toda la lucha es espiritual. Aunque parezcan las cosas que suceden aquí en la tierra, pero todo es reflejo de la lucha espiritual. Pero la iglesia es decisiva para esta lucha. Entonces, pero el príncipe de Persia, este es un principado de Satanás, este es un príncipe de Satanás. Pero el príncipe de Persia me resistió por 21 días. Él retardó la venida del ángel Gabriel por 21 días, porque estuvo luchando con Gabriel. Hermanos, ustedes sabían que probablemente sobre la ciudad de Castañal hay un príncipe del diablo allí. Sobre el estado de Pará hay otro príncipe, mayor aún. Y sobre todo el Brasil hay un príncipe más. Hermanos, Satanás tiene muchos príncipes que dominan esta tierra, son dominadores de este mundo tenebroso. Entonces, esta lucha sucede en los aires, hermanos, pero la decisión de cómo, a dónde va esta lucha, victoria, derrota, depende de la iglesia hoy. ¿Está bien? Oh Señor Jesús, pero me resistió por 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Sobre Persia hay un príncipe, sobre Persia hay una autoridad de las tinieblas. Ahí en el versículo 19. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra los príncipes de las persas, y al terminar con él, el príncipe de la Grecia vendrá. Grecia también tiene un príncipe, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hermanos, esta lucha es espiritual. Por eso, hermanos, en cuanto a esto, nos cabe a nosotros, hermanos, estar firmes, continuar, hermanos, a tomar posición
continuar luchando por el reino de los cielos aquí en la tierra, rescatando a las personas de las calles y nuestra lucha, hermanos, nuestra victoria, hermanos, es principalmente por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aquí yo terminé el mensaje pasado, no sé si recuerdan, terminé el mensaje pasado para mostrarles a ustedes, en Gálatas, ustedes recuerdan, en Gálatas, ¿qué Satanás quiere hacer con sus príncipes, hermanos? Es aislar a la iglesia de Dios de la palabra del apóstol Pablo. Ustedes recuerdan lo que yo mostré en Gálatas capítulo 3. ¿Es así? ¿Dónde está? Capítulo 4, versículo 16. He hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo de ellos. Entonces Satanás usa muchas personas intentando distraer al pueblo de Dios y apartarlos de las palabras negativas, la palabra de los ataques, los engaños del diablo. Siempre intentan quitar, apartar al pueblo de Dios, hermanos, del apóstol Pablo. En aquel tiempo era así, esta era la lucha. Entonces, hermanos, apartando al pueblo de la fuente del suplir de la palabra, es como una lucha, usted cortar el suplir. Si usted corta el suplir, usted gana una guerra, lo que Satanás quiere hacer hoy. Cortar la palabra profética en medio nuestro. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver, este es el engaño de él. En segundo lugar, yo también mostré en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice así: cuando te rogué que te quedase en Macedonia y cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no engañen diferente doctrina. Hermanos, Dios tiene una palabra profética para la iglesia. Dios tiene la palabra de Dios para dar dirección a la iglesia, dar rumbo a la iglesia y hacer la obra de Dios por medio de la iglesia. Solo que Satanás viene a confundir como una cortina de humo, distrayendo al pueblo de Dios con qué? Que no se ocupen de fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. Satanás viene con muchas ofertas de palabra de curiosidad, palabra de conocimiento, palabras lindas, mitos judaicos, las genealogías entre los judíos en el pasado, todas aquellas cosas. Tiene como meta al amor que procede de un corazón puro y de una limpia conciencia y de fe sin hipocresía. Que se desviaron algunas personas, se fueron en locuacidad frívolas y palabras vanas. Mensajes que hablan y no producen nada. Todo lo que hacemos aquí nosotros, hermanos, tiene que producir la economía de Dios en la fe en las personas. La iglesia, cuando oye la palabra que viene de Dios, produce, da fruto para lo que Dios queriendo hacer aquí en la tierra. Entonces aquí estos pretenden ser maestros de la ley, no comprenden ni lo que hablan, tienen muchos versículos y no saben lo que están diciendo, ni los asuntos sobre los cuales hacen osadas aseveraciones. Estas sí hace parte de nuestra lucha. Entonces nosotros necesitamos estar con los ojos abiertos para los engaños del diablo, la trampa del diablo. Nunca, hermanos, dejar que nos aparte de la fuente de suplir de la palabra. Nunca permitir, hermanos, que nosotros seamos distraídos con tantas ofertas de palabras lindas. Pero, hermanos, nosotros tenemos que identificar de dónde viene la palabra que sale de la boca de Dios y que hace dar dirección a las personas. ¿Está bien? Y por fin, hermanos, yo quiero decir algo a ustedes.
yo he dicho a ustedes que si yo estoy en la época de Pablo, hermanos, yo iba a decir a los hermanos para las iglesias, ahí está la fuente de la palabra de Dios. Nosotros no podemos distraernos, porque en el tiempo de Pablo Satanás usó las muchas ofertas de los judaizantes, de los filósofos griegos. Entró el gnosticismo en la iglesia, entró estos judaizantes, hablaron muchas fábulas y genealogías sin fin. Hermanos, fue esto con que la iglesia se distrajo. Ahí fue entrando la degradación y al final del tiempo de Juan, muchas herejías entraron en la iglesia. Por eso que Juan llevó a la iglesia nuevamente al principio. Este principio es la vida, es la palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo que hemos visto desde el principio y que nuestras manos palparon, nuestros ojos contemplaron, es el verbo de la vida, la palabra de la vida. Hermanos, es palabra, es la palabra. Vamos a dar atención a la palabra. Pero lo que yo quiero decir terminando, hermanos, es lo siguiente. Porque yo he hablado a ustedes, esta región aquí, Leno, yo le dije a ustedes, a hermano Kleber y Cefilio y Echinando, yo le dije a ustedes, amar el ministerio del hermano Dan en aquella época, seguir la palabra y también conocer mejor quién está delante de nosotros. Pero hermanos, yo quiero decir, complementar algo. Hermanos, yo muchas veces no estoy muy confortable cuando hablan mucho de mí. Hablan mucho de mi persona. Mi papel, hermanos, aquí es ser un canal fiel y pasar a ustedes la palabra, porque lo que importa es la palabra. Yo soy solamente un hombre, yo soy solamente aquel que el Señor incumbió para ser un canal que buscar ser lo más fiel posible, dispensar esa palabra a ustedes. Pero yo no quiero ningún lugar destacado, yo quiero ningún lugar de exaltación, porque yo soy solamente un hombre, un canal usado por Dios para esto. Entonces, muchas veces los hermanos hablan mucho de mí en ese sentido, y yo no quiero colocarme en evidencia. Me gustaría que los hermanos no colocase mi persona en evidencia para no ser la meta de Satanás, el árbol de Satanás. Yo solo soy un miembro del cuerpo de Cristo, el Señor me dio solo un papel especial de yo ser fiel y transmitir la palabra de Dios para ustedes. Pero yo soy un hombre también, todo el poder es de Dios, toda la obra quien hace es Dios, no soy yo, no es Pedro quien lo hace, es Dios quien lo hace. Entonces, vamos a seguir de esta manera, tranquila, y yo tengo seguridad, hermanos, que nosotros haciendo nuestra parte, hermanos, la lucha en los cielos, nosotros seremos victoriosos porque nosotros somos los que decidimos la victoria de la lucha en los cielos. Y hermanos, al final nosotros queremos ser estos vencedores. Vamos a ser fieles hasta el fin de nuestra vida. Nosotros vencemos por la sangre del Cordero. Nosotros vencemos a Satanás por la palabra del testimonio que damos. Y aún en fase de muerte, nosotros no amamos nuestra propia vida. Yo quiero al final recitar nuevamente aquello que Pablo dice en Hechos 20 a los presbíteros de Mileto. Son mis palabras, que yo tomo la palabra de Pablo como mía. En nada considero mi vida preciosa para mí mismo. Aquí en la tierra no busco destaque, posición, no busco fama, gloria de los hombres. Yo no considero mi vida preciosa para mí. No tengo el mismo sabor más, hermanos, por las riquezas de este mundo, por el patrimonio, por el dinero. No tengo más voluntad no tengo más apego a estas cosas. Entonces yo solo quiero completar mi carrera y
y completar y terminar el ministerio y cumplir el ministerio que el Señor me dio, que es, hermanos, para llevar adelante el Evangelio de la gracia y también el Evangelio del reino. ¿Está bien? Hermanos, mi encargo es llevar a la iglesia a ser vencedores. Mi encargo, hermanos, es a través de la palabra, de esta conducción, llevar a la iglesia en Filadelfia a ser realmente este hijo varón. Cuando el Señor vuelva, hermanos, nosotros no necesitaremos pasar por la gran tribulación. Nosotros seremos arrebatados vivos hasta el trono de Dios. Este es, hermanos, este es mi papel. Jesús es el Señor. Amén.